Vamos a continuar con nuestro tema general que se titula El Evangelio, poder de Dios para salvación. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Cuán importante es que sigamos meditando en este importantísimo tema, el tema central de la Biblia, el corazón de la misma, porque como hemos visto en la clase anterior, habla precisamente de la obra del Señor, de lo que Cristo ha hecho, y eso es lo que lo ha convertido en sí, como su nombre lo dice, evangelio, que traducido son buenas nuevas o buenas noticias. Y esa maravillosa noticia que es tan buena es porque nos está ofreciendo la salvación de nuestras almas, librándonos de un castigo horroroso que está destinado para el diablo y sus seguidores. Por lo tanto, nos conviene que sigamos meditando en el Evangelio, que quien tiene el poder para la salvación. Recuerden que estamos en una serie y la serie abarca 4 clases. Ya estudiamos la clase anterior, que es el Evangelio, y la clase 2, que corresponde a este día, a este momento. Vamos a hablar sobre cuál es el mensaje primario del Evangelio. Y así posteriormente estaremos viendo algunos ejemplos bíblicos de los que obedecieron al Evangelio y cuál será el fin de los que no obedezcan al Evangelio. Todos los temas son de suma importancia, por lo tanto, no se pierda ninguna de estas clases. Así que meditando en este tema general y trazado ahora en clases, vamos a la segunda clase. Vamos a la segunda clase, que se titula El mensaje primario del Evangelio. Hoy vamos a ver cuál es ese mensaje primario del Evangelio. Pero antes de ir al contenido de este mensaje primario que nosotros podemos ver con claridad en las escrituras de donde se nos habla del Evangelio, déjeme recordarle que el Evangelio es la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Jesús ha hecho posible la salvación, y precisamente esto que estamos aquí identificando como Evangelio es lo que significa esa buena noticia. Y cuando hay una buena noticia es porque también hay una mala noticia. Y en este caso, ¿cuál sería la mala noticia? Porque cuando uno va a las personas, debe de estar consciente de que vamos a transmitir la buena noticia, pero para que tenga sentido, necesitamos también hablar de la mala noticia. Hay una buena y hay una mala. La mala noticia, como dice Romanos 3:23, es que por causa del pecado, mire lo que dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otras versiones dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, por causa del pecado, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Estamos hablando de la mala noticia, que la paga del pecado es muerte espiritual, nos aleja de Dios, y en otras palabras, como aquí claramente dice, no puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ningún ser humano puede alcanzar la meta gloriosa por sí mismo. Nadie puede hacer nada por su pecado. Nadie puede ofrecer un sacrificio como el que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, la condición de una persona
que aún no ha recibido a Cristo, no ha aceptado a Cristo, que en otras palabras no ha obedecido el Evangelio de Cristo, entregando su vida a Cristo, su condición sigue siendo esta, que Romanos 3:23 dice. No puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Está destituido. Está en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin nada. Hablando de las promesas del Señor. Estamos hablando de una mala, muy mala noticia. Pero la buena noticia es que el versículo 24 y 25 dicen, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios puede justificarnos, puede declararnos justos ante los ojos de Dios, como dice el versículo 25, por medio de ese sacrificio que Jesús ha hecho. Por medio del sacrificio que Jesús hizo como una ofrenda por el pecado, es que ahora nosotros Sí alcanzamos funcionó, sí funciona, perdón. amigo. Y funciona Es, muy bien. es ahora que nosotros podemos alcanzar misericordia. Claramente lo dice el versículo 24, con una bondad que no merecemos. Esa es la realidad. Una bondad que no merecemos, por gracia, un favor no merecido. Ese amor incondicional con el que Dios nos amó, porque Él nos amó primero, enviando a su Hijo, es la razón por el cual hoy podemos estar compartiendo, transmitiendo esta buena noticia, muy buena noticia, pero en contraste con la mala que ya vimos, en qué consiste, y por lo tanto, ambas cosas existen en el mundo. Pero bien, estamos en una clase donde queremos ver cuál es el mensaje primario del Evangelio. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos encontrar en las Escrituras. Son ellas las que nos van a enseñar. Y hablando del mensaje primario del Evangelio, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar en este mensaje poderoso, quien tiene el poder para salvar? Bueno, hablar del mensaje primario del Evangelio es hablar de Cristo y su obra expiatoria. Sí, es hablar de Cristo y de su maravillosa obra, grande obra, ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Ese es el mensaje primario. Por eso vamos a estar considerando aquí que es importante que hablemos del Evangelio. Y hablar del Evangelio enfocado en el mensaje primario tiene que ir en primer lugar a hablar de la persona de Cristo. Hablar de la persona de Cristo y de su grande obra, su gran sacrificio, su obra expiatoria, esa reconciliación que está haciendo a través de esa obra maravillosa para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados y seamos justificados. Y no merezcan nuestros hechos, no merezca la condenación, porque la paga del pecado es la muerte espiritual. Y entonces es lo que tenemos que hablar en primer lugar. Y vamos a ver las escrituras. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor
en Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3 dice, el apóstol Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y yo quiero que tomemos en cuenta esta frase, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está diciéndole a los corintios que él se entregó en primer lugar lo que también él recibió en primer lugar. ¿Qué es lo primero que hemos recibido nosotros? Dice Pablo, bueno, lo que yo recibí en primer lugar es lo que voy a compartir aquí en este momento, en primer lugar. ¿Y qué es lo que es como mensaje primario? Bueno, número uno, dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando vamos a hablar del Evangelio, no podemos hacer a un lado la prioridad que tiene dentro del mensaje poderoso del Evangelio. No podemos hacer a un lado. No podemos decir, voy a hablar del Evangelio, pero nunca hablar de Cristo y de su obra expiatoria. No podemos. Eso no sería el mensaje primario. Eso no sería el orden correcto también en cómo nosotros tenemos que compartir el mensaje del Señor a las personas. Por esa razón, estimados quienes están aquí como invitados, amigos, familiares, es importante que consideremos que en este momento les estamos compartiendo el mensaje primario del Evangelio, precisamente porque es lo que estamos leyendo aquí, que en primer lugar tenemos que decirles, darles a saber que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay quienes piensan que por el hecho de que Pablo enfatizó la muerte, la sepultura y la resurrección, hay muchos que piensan que este es el todo del Evangelio. Me ha tocado cuando muchas personas dicen, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es todo. Pero miren bien, el hecho de que Pablo está diciendo que él está entregando esto en primer lugar, no significa que esto sea el todo. Él no está diciendo que este es el todo. Él está aclarando que este es el mensaje primario. Este es lo que está dando en primer lugar. Pero como ya vimos en la clase anterior, que el Evangelio involucra toda la enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es fácil poder compartir a una persona todo el Nuevo Testamento en una sola ocasión, pero sí es posible compartirle a una persona el mensaje primario como lo estamos haciendo en este momento. Por esa razón, estimados, les estamos en esta hora entregándoles el mensaje primario y el mensaje primario dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó, pero no se limita, el Evangelio no se limita a 3 puntos, ni a 4, ni a 5. El Evangelio tiene varios temas o como en otras escrituras se le llama rudimentos, mensajes, y hay algunos que son primarios, como en el que estamos ahora meditando. El versículo 5 dice, dice el versículo 5 que se apareció a Cefas y después a los 12. Si seguimos el orden, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, y luego ¿qué dice? Y luego que apareció. La Biblia dice que también apareció y muchas veces
no se habla de la aparición, se habla solo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, y no se habla de la aparición. Cuando la aparición de Jesús es la evidencia contundente que Él es el Hijo de Dios, porque los opositores, cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba, quisieron inventar, sobornando, que los discípulos de Jesús habían tomado el cuerpo y lo escondieron por ahí para hacerle creer a la gente que había resucitado. Este fue un invento de los opositores del Señor. Pero la realidad es que el Señor Jesús no estaba en la tumba porque había resucitado y como evidencia apareció, se mostró resucitado a los 12 apóstoles. Y luego la lista continúa diciendo que a más de 500 hermanos a la vez. Hubieron muchos testigos oculares que pudieron comprobar que Jesús resucitó. Tanto así que los apóstoles y otros pudieron ver cuando él ascendió al cielo. Por eso hay escrituras que dicen que así como le habéis visto ir al cielo, así lo van a ver después cuando en su segunda venida para darle fin al mundo. Es interesante que usted comprenda que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y apareció. Apareció porque hay que creer que Él resucitó y hay testigos. Hay testigos quienes dieron su vida misma, estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos habían comprobado. Es que por eso es que los apóstoles estaban tan definidos en morir literalmente, físicamente, por la predicación del Evangelio, porque ellos comprobaron que todo lo que se hablaba de Jesús es una gran realidad porque lo vieron resucitado. Y uno de los apóstoles muy conocidos por su incredulidad, que no creía hasta que lo viera y tuvo la oportunidad y terminó también creyendo. Por esa razón, nosotros que tenemos una fe, creemos que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció, porque esa es la evidencia que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Señor, de quien se había profetizado y de quien vino a cumplir lo que todo de Él estaba escrito. No hay duda. Y qué sacrificio tan grande el que el Señor hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, este es el mensaje primario, lo que en primer lugar voy a compartir. Y por eso es que de una y de otra forma siempre estamos tocando que la muerte de Cristo, que murió por nuestros pecados y todo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, porque no vamos a dejar de hablar de este mensaje primario. Aunque de una u otra forma el enfoque, el énfasis siempre va a ser el mismo. Porque estamos considerando que el mensaje primario es hablar de Cristo y su obra expiatoria. Cuando Pablo llega a los Corintios, dice Primera de Corintios 2, 1 y 2, solo vamos a leer dos versículos aquí. Dice, queridos hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y especialmente de su muerte en la cruz. El apóstol Pablo dice, cuando yo fui a ustedes por primera vez, lo que yo hice fue que predicarles, enseñarles. ¿Qué tema enseñó Pablo cuando llegó por primera vez a los Corintios? Ya lo dijo allá en el capítulo 15, lo que acabamos de leer, pero aquí nuevamente se comprueba diciendo que él se propuso no hablar de otras cosas que
excepto hablar de Jesús, hablar de la persona de Jesús y de su obra expiatoria. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que él hizo cuando fue a este lugar. Porque bien pudo Pablo llegar a impresionar con otro tipo de enseñanzas y palabras y estar hablando palabras muy elegantes, elocuentes, y tratar de impresionar con otro tipo de mensaje y dejar el mensaje de la cruz. Hoy en las redes sociales hay muchos oradores, muchos expositores y la mayoría se hacen muy famosos por las exposiciones tan elocuentes, con palabras muy persuasivas y más cuando hablan de prosperidad, a quien no le gusta. Más cuando hablan de que pare de sufrir. Y eso es muy agradable a los ojos de las personas. Pero cuando vamos a hablar de la cruz, cuando vamos a hablar de la muerte del Señor, del sacrificio, ¿a quién le gusta? Son muy pocas personas que realmente quieren oír el mensaje primario del Evangelio. El Señor Jesucristo, Él mismo, como lo vamos a ver aquí, Él mismo enseñó lo que se debía predicar. Allá en Lucas 24, Jesús ya resucitado, ustedes pueden leer el contexto desde el versículo 1. Aquí vemos ya a Jesús resucitado y vemos nosotros en Lucas 24, 46 y 47, donde dijo lo siguiente. Efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Versículo 47. de ahora. También, también se escribió, mire lo que dice, que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Y cuál es ese mensaje que se debería de predicar en todas las naciones? Este es el mensaje, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Este es el mensaje que tenemos que seguir predicando y no dejar de predicar, aunque no a todos les guste. Cristo, como dice aquí, sufrió, murió y resucitó al tercer día. Pero ese sacrificio ha hecho posible lo que estamos predicando aquí en esta buena noticia, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El Señor mismo dejó muy en claro en la resurrección. Él ya resucitado, apareció a sus apóstoles, los comisionó para ir a predicar el evangelio a toda creación, a toda criatura, a todas las naciones, y les dejó enfáticamente bien dicho de que no se olvidaran de este mensaje especial que es el mensaje primario del evangelio. Es el mensaje primario. Aunque hablemos de otro tema, porque muchas veces comprendemos cuando las personas tienen duda de diversos temas, y aunque vamos a explicar según la petición, según la duda, según el tema, pero luego vamos a regresar a este tema, porque no podemos evadir este tema, no podemos dejar de predicar este mensaje primario. ¿Y sabe qué incluye este mensaje primario? Hablar de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de la aparición de Cristo. Hablar de Cristo, el Mesías, el Señor.
el Hijo de Dios, quien vino, que encarnó, hablar de todo su grande sacrificio, incluye un plan de salvación. Por eso para nuestros amigos, familiares que aún no han obedecido este plan de salvación, de manera muy especial queremos invitarle. Queremos invitarle a través de este mensaje del Evangelio, el mensaje primario, que identifique, que medite, que dentro del mensaje primario del Evangelio incluye un plan de salvación. Incluye un plan de salvación. Y ese plan de salvación está estructurado de la forma como ustedes lo pueden ver en pantalla, donde primeramente la persona necesita oír el Evangelio. Y cuando decimos que necesita oír el Evangelio, no necesita oír todo el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas, los temas que involucra el Evangelio en su totalidad. No, no está hablando de eso, sino cuando vamos a especificar aquí, cuando la Biblia dice que usted necesita oír, es el mensaje primario del Evangelio. Se refiere al mensaje primario, el cual es suficiente para recibir el perdón de sus pecados. No es el todo, sino lo suficiente para recibir el perdón de pecados y después de ahí, obviamente, seguir perseverando en el Evangelio, seguir manteniendo su fe. Pero para poder recibir el perdón de sus pecados, déjeme darle esta buena noticia. Hay un plan, hay un plan de salvación. Hay un plan de salvación que quiero yo aquí compartir con ustedes sin antes recordarles lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús en Lucas 24. ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles en Lucas 24, 46 y 47? En la parte final del 47 les mandó a predicar a todas las naciones, pero era necesario comenzar en un lugar. Y yo quiero que usted memorice el lugar donde tenían que comenzar. Y aquí dice, comenzando con Jerusalén. Entonces, este mensaje primario que el Señor mandó a predicar debe ser a todas las naciones. Ya lo entendimos que así lo demanda el Señor, pero tuvo un lugar de origen, tuvo un comienzo. ¿Y saben dónde comenzó? La Biblia dice claramente que en Jerusalén. Por eso es que cuando nosotros vamos a Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, si ustedes empiezan a estudiar el versículo 1 en todo el contexto, si ustedes meditan después todo el contexto, ustedes van a ver que en este libro de Hechos, capítulo 2, pueden ustedes corroborarlo después, leerlo con calma, todo el contexto, es el principio. Inclusive aquí es donde se le conoce la primera predicación de los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, quien fue el primero, quien comienza a hablar con los otros apóstoles en Hechos 2. Ustedes pueden leer el verso 14 en especial, donde Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Pedro se encontraba en Jerusalén, no por casualidad, sino por orden del Señor, que ahí es donde tenían que comenzar a predicar este mensaje primario. Ahora, resumiendo esto, Hechos 2:22, cuando el apóstol Pedro dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro se encuentra en Jerusalén, según Hechos 2:14, y en el contexto aquí estamos meditando que el apóstol Pedro y los otros apóstoles tuvieron que enseñar por primera vez el mensaje primario, el cual nosotros seguimos compartiendo hasta hoy en día. El mensaje primario donde se le tiene que decir en primer lugar a las personas, oí estas palabras, porque se tiene que comenzar por oír. Este es el plan que tenemos nosotros en las escrituras. Oí estas palabras. ¿Y cuáles palabras? Jesús Nazareno, dice Pedro, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, y sepan, dice el 24, al cual Dios levantó. Es lo que significa que Dios lo resucitó. Y dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes nosotros? ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pedro con los otros apóstoles. Son los testigos oculares de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y ellos dan fe de eso. Y están dispuestos a morir por el testimonio de Jesús, por testificar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestra fe está bien fundada en Cristo y en los apóstoles. Por esa razón, estimados, dice la palabra aquí, es esto, sepan quién es Cristo, sepan qué es lo que Él hizo por nosotros, y más, y más que ellos habían ahí participado en la muerte del Señor. Pero estamos viendo, yo quiero nada más enfatizar la parte donde Pedro les dice, oí estas palabras, porque lo primero es oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y en el contexto de Romanos 10 también está hablando del Evangelio. Por esa razón, el primer paso de la salvación es oír, porque de oír viene la fe. Ahí comienza el primer paso, no es el todo. No podemos engañarle diciendo con solo oír es suficiente. No, el segundo paso es creer, como Marcos 16:16 lo dice. El Señor Jesús ya resucitado. Pueden leer después todo Marcos 16, donde comienza a hablar de la resurrección de Cristo en el verso 1, y ustedes van a ver que ya Jesús está resucitado, comisiona a sus apóstoles y les dice en el verso 15, enfatiza diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero nótese que antes del bautismo hay un requisito importante, que dice el que creyere. Para ser salvo, ¿qué se requiere? Aquí menciona dos puntos importantes, el que creyere y fuere bautizado. No, el creer no debe ser pasado por alto. Es necesario creer, es necesario. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Esta es otra historia que vemos en el libro de los Hechos, de Felipe predicando a una persona, y llegan a cierta agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Mire que se le dijo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí encontramos nosotros textos claros que nos van ayudando a sumar todos los puntos, todos los pasos, todos los requisitos que pertenecen al plan de salvación del Evangelio, que es parte del mensaje primario que debe ser expuesto a las personas, a todas las naciones, como Jesús dijo.
le guste o no le guste, pero este es el mensaje primario que el Señor mandó a predicar. Es una buena noticia. En tercer lugar, encontramos nosotros en este plan de salvación el arrepentimiento. Hechos 2:37, cuando Pedro estaba predicando, dice la Biblia que al oír esto, al oír la predicación, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos, estaban ahí dolidos en su corazón al reconocer su condición sin Dios, sin nada, sin perdón, sin salvación. Ellos preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué les dice el apóstol Pedro? Otro requisito más que vamos sumando al plan de salvación. Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nótese una vez más que antes del bautismo debe de haber ¿qué? Arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento. Por eso es que el plan de salvación que el Evangelio está enseñando dentro de su mensaje primario debe ser completo. Debe ser completo. Muchas veces, por leer solamente un requisito, pudiese cometer el error, se puede cometer el error en enseñar solamente un paso o un requisito para la salvación y no enseñar un plan completo. Porque es muy común escuchar hoy en día, más con tanta confusión que hay muchos predicadores que dicen: con solo creer basta. Tú crees en Jesucristo y suficiente. No hay más que hacer, solo creer y punto. ¿No? Que bueno fuera. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? Aquí estamos leyendo que debe de haber arrepentimiento. No, no solo oír, no solo creer, sino también arrepentimiento. Y esta palabra es muy importante porque se refiere a un cambio que debe nacer en la mente, un cambio de querer ser una persona diferente, cambiar. ¿Está dispuesto realmente a cambiar? Porque ¿de qué sirve que va a entregar su vida a Cristo, pero usted no tiene ni siquiera el mínimo deseo de cambiar? No quiere dejar sus malos hábitos, sus pecados, no quiere dejar su vida desenfrenada y no quiere cambiar. Entonces, eso no es arrepentimiento. Usted no está arrepentido y por eso es que Pedro les dice: primero tienen que arrepentirse, hablando antes del bautismo. Y otro punto que está en la lista es Romanos 19, donde habla de confesar. Y por eso es importante ir leyendo cómo dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire bien, serás salvo. Y aquí no está hablando de solamente oír, de solamente creer, de solamente arrepentirse. Aquí está hablando de confesar. Y cada uno de estos pasos son diferentes el uno al otro. Pero una vez que estamos encontrando pasos, requisitos del plan de salvación del Evangelio, tenemos que ir, ¿qué? Sumándolos para enseñar algo completo. Para enseñar algo completo. Y así una persona esté 100% segura o seguro que ha obedecido un plan de salvación completo, no a medias, completo. ¿Y qué habla aquí Romanos 19? Confesar. ¿Confesar qué? Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? Déjenme darle nada más una breve explicación. No se trata de que usted va a confesar todos sus pecados que haya hecho en la vida. No, no estamos hablando de confesar sus pecados que haya hecho en la vida. Estamos hablando, dice el texto sagrado, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Creer que Jesús es el Señor no era tan fácil para el tiempo del primer siglo cuando comienza esto.
Cuando comienza la predicación del Evangelio, alrededor de los años 33 y medio, dentro del primer siglo, no fue tan fácil porque en aquel tiempo estaban aquellos hombres que se creían dioses entre los emperadores romanos, los gobernantes, las autoridades competentes, y no querían que a nadie más se les dijera Señor, que solamente a ellos. Y reconocer que Jesús es el Señor, muchas veces eso costaba la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús es Señor. Y como en otra ocasión Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Porque decirle Señor a alguien es porque nos vamos a sujetar, es porque le estamos dando un lugar, un honor, un respeto, porque tiene autoridad. No se le decía Señor a cualquier persona también en aquel entonces. Y eso no era tan fácil. Por esa razón, reconocer que Jesús es el Señor, estoy reconociendo que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En otras palabras, si me voy a someter a Él porque lo estoy reconociendo como Dios mismo, porque es parte de la divinidad, de la deidad. Y por eso pongo este ejemplo de Hechos 8:37, cuando Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, creo. Y eso es una confesión que él hizo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se estaba sometiendo, él estaba aceptando y reconociendo quién es Jesús. Qué triste que hay muchos lugares aún donde todavía no respetan a Jesús. Hay quienes lo tienen como como solamente un profeta o como un buen hombre, pero no lo respetan o no lo aceptan, menos que lo confiesen que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Qué triste que no cualquiera quiere confesar. O hay quienes sí le dicen Señor, pero dice el Señor, ¿para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? Porque hay quienes desafortunadamente usan la palabra Señor, pero no realmente porque están sometidos a su autoridad como Dios. A veces se hace esto una frase tan común y tan corriente a veces que cualquier persona dice, ay Señor, pero no porque realmente le clame, sino como una expresión común. Y eso es triste porque no saben lo que dicen. Sin embargo, estamos viendo que el confesar es esencial ¿para qué? Para la salvación. Por eso es que cuando estamos compartiendo el mensaje primario, le decimos primero que Cristo murió por su pecado, quiere perdonarle, pero este perdón o esta salvación tiene condiciones. ¿Y cuál es la condición? Usted necesita oír primero, porque eso no es algo que toda persona quiera. En segundo lugar, creer. ¿Usted cree? Porque si no cree, no es posible. En tercer lugar, ¿está arrepentido o arrepentida? ¿Está dispuesto a cambiar? ¿Realmente está dispuesto a dejar su vana manera de vivir, su manera egoísta de vivir, dejar sus deseos pecaminosos y tomarse de la mano del Señor para venir con Él a los pies del Señor? ¿Dispuesto a que venir a Cristo hay que tomar su cruz cada día? ¿Dispuesto a negarse a sí mismo y dispuesto a seguirle? Es ahí el problema. No todos quieren cambiar. Hay quienes dicen, yo voy a entrar, yo voy a obedecer, pero bajo mis condiciones, no bajo las condiciones del Señor. Yo voy a poner mis condiciones. No estoy dispuesto a cambiar en todo, solo cuando vea que sí me conviene, cuando no, no. O voy a seguirlo cuando quiera o cuando pueda y así hay quienes ponen sus condiciones. Esto no va a ser posible de esa manera. Usted necesita confesar, aceptando y reconociendo, no repitiendo como comúnmente lo hacen
los loritos, no, sino consciente de que al aceptar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, usted lo está confesando, pero consciente que lo va a aceptar como Dios mismo en su vida, como quien tiene autoridad y que estamos dispuestos a qué? A someternos a Él, a su voluntad. Y ahora sí, viene el siguiente punto, lo que estuvimos leyendo muchas veces, pero que antes de eso había otros pasos que hacer. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué? Fueron bautizados. Volviendo a Hechos 2, aquellas personas que Pedro les predicó, oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron. Y llegó el momento que toda esa gente que recibió su palabra, porque recibir la palabra es aceptarla, y aceptarla es obedecerla, y obedecerla es precisamente cuando se ven los hechos, no las palabras, los hechos donde ya una persona está haciendo lo que la Biblia le dice y dice la palabra de Dios, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ese bautismo, primera de Pedro 3:21, ese bautismo, dice el bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto no tiene que ver con nada corporal, con nada de lo exterior, con el cuerpo físico, pero sí con la parte espiritual. Pero el bautismo es esencial para la salvación. Primera de Pedro 3:21 dice, sí, nos salva. ¿Es esencial? Sí. Pero solamente el bautizo, no, no confunda el plan de salvación. El plan de salvación no es solamente el bautizo, sino el plan de salvación es primero oír el evangelio. El mensaje primario es suficiente para eso. Creerlo, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ahora bien, haciendo esto, cuando ya una persona está listo para ser bautizado o bautizada, que esto no se necesita tampoco días, meses, años, no, eso depende la decisión de una persona. Porque como vamos a ver en la siguiente clase, con el favor de Dios, vamos a ver que los ejemplos que hay en la Biblia de las personas que abrazaron la fe no estuvieron posponiendo el tiempo, prolongando el tiempo. Tomaron una decisión porque esto es una oportunidad que aprovechar. El llamado que hace el Evangelio tenemos que aprovecharlo. Mañana puede ser tarde. Por esa razón, cuando una persona llega al momento de ya ser bautizado, después de haber oído, creído, arrepentido y confesado, llega el momento que ya está listo para ser ¿qué? Bautizado. Y toda persona, mire bien, Romanos 6:3, toda persona que ya está listo para ser bautizado, dice la Biblia, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben eso? Que hay una semejanza con lo que Cristo hizo. Miren bien. Y dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay un milagro que ocurre aquí en esa transformación que solamente el sacrificio de Cristo ha hecho posible. Una transformación de que una persona pueda venir a ser una nueva vida, una nueva persona en Cristo. Una obra extraordinaria y maravillosa. Eso solo ocurre con el poder del Evangelio. Por eso es importante que usted obedezca el plan de salvación del Evangelio. A veces comprendo que hay personas que dicen, pero es que yo ya fui bautizado, bautizada, y entonces uno les dice, analice
qué tipo de bautismo ha recibido. Porque hoy en día, con tanta confusión que hay en el mundo religioso, todo el mundo bautiza. Sin embargo, ¿qué tipo de bautizo es? Para ver si está dentro del plan de salvación bíblico, si es que es parte del evangelio bíblico, porque muchas veces puede ser que se bautizó, pero no supo para qué era. A lo mejor no oyó el evangelio, no creyó, ni se arrepintió antes, ni confesó. A lo mejor no estaba consciente o no supo, o a lo mejor solo le dijeron cree en el Señor y ya eres salvo, y ya el bautizo después como una señal o como un paso de obediencia, porque así lo tienen muchos grupos. Por esa razón, si alguien tenga alguna duda, podemos ayudarle, porque de esto depende su salvación. Si alguien dice, no, yo prefiero quedarme con lo que ya tengo, también se respeta, pero en el juicio final no diga que Dios no le advirtió a tiempo, porque esto no es una coincidencia ni casualidad. Es el llamado de Dios a través del Evangelio que en esta hora, que en esta noche